Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un resumen de la Biblia, de la parte del Antiguo Testamento. En el próximo video haremos un resumen sobre el Nuevo Testamento. Espero les guste. Bueno, en el principio Dios creó el mundo y creó todas las cosas que hay en él. Dice la Biblia que en 6 días lo hizo y en el séptimo descansó. También dice que creó al hombre en esos días, Adán, y de una costilla sacó a Eva. Él los tenía en el paraíso, pero resulta que les dijo que no tomaran del fruto del árbol del conocimiento. Pero Satán, la serpiente antigua, ya se encontraba en el Edén, el cual tomó a Eva y la convenció para que tomara del árbol prohibido, que Dios le había dicho que no tomara ese fruto. A raíz de esto ellos cometieron un pecado, que fue la desobediencia a Dios. Dice la Biblia que se le abrieron los ojos y empezaron a conocer lo que era el bien y el mal. A raíz de esto Dios tuvo que tomar una decisión y sacarlos del Edén, ya que existía otro árbol que era el árbol de la vida, y como ya Adán y Eva conocían el mal, no quería que también fueran a tomar del árbol de la vida y fueran eternamente y hicieran cosas malas y no habría cómo pararlos. Por eso fue que los sacaron del Edén. Más adelante aparece que Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Resulta que los 2 hijos trabajaban y conocían de Dios, y Dios les pedía sacrificios, o sea, ellos hacían sacrificios a Dios, pero resulta que Caín daba, digámoslo así, como de lo que le sobraba, mientras que Abel buscaba lo mejor para Dios. Entonces esa ofrenda o eso que le hacía Abel hallaba gracia a Dios, mientras que a Caín no. Entonces Caín se llenó de envidia y terminó matando a Abel, cosa que se empezó a multiplicar la maldad. La Biblia nos muestra que a través que pasaron los años se multiplicó la maldad. Por ahí también dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y de alguna u otra forma tuvieron relaciones o manipularon la genética, no sé, pero a las hijas de los hombres le nacieron gigantes, cosa que quizás se manipuló la genética y se volvió todo un desastre. Dice que la Biblia, como reitero, dice que le nacieron gigantes, y eran gigantes de 4 y 5 metros, que hoy en día la arqueología nos puede mostrar que ya han encontrado huesos de aquellos gigantes. Para estos tiempos aparece en la Biblia un relato que está el arca. Dice la Biblia que Dios habla con Noé, halló gracia en Noé porque iba a destruir el mundo, iba a destruir la tierra, iba a destruir porque se había generado mucha maldad. Y Dios le dice a Noé que haga un arca y le da las medidas exactas y con qué material tiene que usarlo, que era madera, y tenía que hacerle como una capa con, no me acuerdo cuál era, lo que tocaba pintarlo ahí o algo así, con grea creo que era, para que no pasara el agua. Y Dios le dice que iba a ser un diluvio. Lo raro de esto era que la gente pues no creía, ya que llevaba mucho tiempo que no llovía. Entonces la gente era incrédula en eso, mientras que Noé y sus hijos empezaron a hacer lo que Dios les pidió. Bueno, tiempo después de que se construyó el arca, bueno, como Dios dijo, empezó a llover y cayó un diluvio por 40 días. Dice la Biblia que inundó muchísimo, mucha gente murió, pero quedaron vivos Noé, los hijos de Noé, la esposa y creo que las esposas de los hijos de Noé. Luego el arca terminó en el monte Ararat y de allá empezó nuevamente nuestra civilización. Tiempo después aparece Abraham. Dios escoge a Abraham, ya han pasado muchos tiempos, escoge a Abraham de la tierra de Ur. Lo saca de Ur y le dice a Abraham que se vaya y que se vaya con su esposa, que le va a dar, le promete que le va a dar una nueva tierra, y le dice que se vaya a la tierra de Canaán. Realmente lo saca porque en la tierra de Ur sus descendientes y todo eso buscaban otros dioses, cosa que Dios es celoso para eso, y el creador, estamos hablando del creador de todo, le dice a Abraham que salga, que le va a dar la tierra de Canaán. Lo curioso de Abraham es que Dios le promete a Abraham muchos hijos, muchas generaciones, pero resulta que Abraham no tenía hijos para ese entonces. Además, Abraham intentaba tener sus hijos con su esposa Sara, y resulta que no podían tener hijos, tenían problemas para tener hijos. Dato curioso es que Abraham termina teniendo su hijo, pero ya cuando estaba abuelito,
cosa que cuando los ángeles vinieron a darle a Abraham la noticia que iba a ser padre, la esposa Sarai estaba también abuelita y sabía que era estéril, no podía tener hijos, ella se ríe y no cree en Dios, pero Dios después da la muestra de que sí era verdad y aparece su hijo Isaac. Aún así, Dios empieza a mirar la fe de Abraham y le dice que vaya y sacrifique a Isaac, su hijo, cosa que era rara porque era el único hijo y le dijo que le había prometido que le iba a dar descendencia, pero ahora le está pidiendo que lo mate. Entonces no me imagino a Abraham qué estaría pensando en ese momento, pero así fue. Abraham cogió su hijo y cogió lo que necesitaba para el holocausto y se fue para la montaña donde iba a sacrificar a su hijo. Lo curioso es que cuando iban subiendo la montaña, el hijo le pregunta a Abraham que no ve el sacrificio, ¿cuál es el sacrificio? Y Abraham le responde que el cordero lo va a poner Dios en la montaña. Bueno, estando ya arriba en la montaña, Abraham va a sacrificar a su hijo cuando escucha la voz del ángel de Jehová y le dice: no mates a tu hijo. Y entonces le dice que entonces ¿dónde va a estar el sacrificio? Entonces voltea a mirar y ve un carnero amarrado de los cuernos y ese era el sacrificio. Y Dios lo que estaba buscando ahí era mostrar la fe de Abraham. Bueno, de ahí Isaac crece y tiene 12 hijos. De esos 12 hijos está incluido José, que José era uno de los hijos menores y pues era el consentido de Isaac. Resulta que al ser el consentido, los otros 11 hermanos, bueno, 10 hermanos realmente, no estaban de acuerdo con José en muchas cosas, ya que el papá pues le tenía más afecto y le mostraba más afecto a él. Entonces un día cogieron y lo vendieron a los egipcios. Pero resulta que José era un hombre muy dedicado a Dios, hablaba mucho con Dios, estaba mucho en oración, Dios lo tenía en cuenta. Resulta que cuando fue a Egipto, cogió a Faraón y Faraón halló gracia en José. Entonces José terminó siendo la mano derecha de Faraón. Bueno, pasaron muchos años y resulta que toda la aldea empezó a escasear en cosas de comida y resulta que José había revelado un sueño que le había dado a Faraón y por 7 años empezaron a tener la comida y a juntarla para 7 años de escasez que iba a venir. Entonces esto llevó a que los hermanos que habían vendido a José fueran hasta Egipto y se encontraran con José, que en ese momento era una de las manos derechas de Faraón, y él lo que hizo fue, cuando los vio, empezar a llorar porque se sintió de que sus hermanos volvían a él y hace mucho tiempo no veía a su padre Isaac. Bueno, para terminar la historia, los hermanos de José le piden perdón, van y le cuentan al papá que fue mentira que José desapareció porque ellos le habían dicho que lo habían comido los leones, algo así. Entonces ya después revelan la verdad, que José está donde Faraón, y gracias a José, los hermanos de José y Isaac pudieron tener comida y tener alimentos para esa época. Pasó mucho tiempo cuando estuvieron Isaac y sus hijos, los 12 hijos que tenía Isaac, tuvieron mujeres y todo, y se multiplicó el pueblo de Isaac, vamos a llamarlo en este caso el pueblo de Israel, ¿sí? Y estuvieron en Egipto, pero resulta que según pasó el tiempo, Egipto los volvió esclavos de ellos. Y aquí es donde vamos a entrar en la historia de Moisés. Una mujer israelita toma la decisión y envía a su hijo por el río Nilo en una canasta, que ese es Moisés, pero ella era consciente de que iba a llegar a brazos de la hija de Faraón, ya que la hija de Faraón se bañaba en ese río. Moisés llega en el canasto y la hija lo toma como hija para ella. Moisés termina creciendo junto a Faraón y junto a ellos, sin él saber que él venía de los israelitas. Tiempo después Dios le va mostrando poco a poco a Moisés de que no es hijo de Faraón, que no es hijo de la hija de Faraón, sino que es israelita. Entonces de ahí tiene problemas y arranca y se va de Egipto solo, huyendo. Bueno, para resumir la historia, Moisés va y se aparece una zarza, le está acostado, aparece una zarza, se da cuenta que lleva tiempo y no se desgasta, y entonces se va a mirar qué es. Cuando aparece la voz del ángel de Jehová y le dice que vaya por el pueblo porque lo va a sacar de las garras de Faraón, los va a liberar, es lo que dice. Bueno, respectivamente Moisés saca al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, gracias a que Dios ayuda muchísimo a Moisés. Pasa mucho tiempo y resulta que el pueblo de Dios ya se fortaleció y ya formó un pueblo establecido y con normas, ya estaban sobreviviendo.
Pero resulta que un poquito empezaron a pedir reyes como los tenían las otras tribus, cosa que en ese momento yo creo que ofendió a Dios, porque el rey sería él, y ellos querían buscar un rey terrenal, un rey que los guiara y no dejarse guiar por Dios. Bueno, y así fue. Dios decidió decirles que sí, que iba a ungir a un rey, y escogió a Saúl. El rey Saúl estuvo gobernando por mucho tiempo, pero resulta que desobedeció una vez a Dios y tocó reemplazarlo. El reemplazo lo hizo David. David era apenas un muchacho de aproximadamente unos 16 a 20 años cuando derrotó a un gigante de más o menos 3-4 metros que se llamaba Goliat. Los tenían en un valle todos asustados, temerosos, porque quién iba a derrotar a ese gigante que venía de los filisteos. Y resulta que David, siendo un joven, dijo: pero ¿quién es contra nosotros si nosotros estamos en pos de Jehová? Entonces se va y con una piedra, lanza una piedra, le golpea en la cabeza, lo noquea, y luego con una espada le vuela la cabeza. Así fue que destruyó un joven a un gigante de 4 metros. Estando como rey, David, al pueblo les fue muy bien, porque David era muy creyente y buscaba mucho a Dios. Entonces eso le ayudaba muchísimo. Pero tiempo después, cuando pasó lo de David, hubieron otros reyes y eso, hubo unos reyes que vinieron de Persia, de Babilonia, eran donde vinieron esos reyes, y tomaron a Israel, cuando eso estaba la época de Daniel, y cogieron a Daniel y a uno de sus amigos y los tomaron para que fueran, digamos, como la mano derecha del rey de Babilonia, que en ese caso era Nabucodonosor. Y bueno, y allá entonces los tomaron y otra vez estaban esclavizados, pero ahora era por Babilonia. Algo interesante de Daniel es que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, crea una estatua gigante y le dice a los israelitas que se tienen que doblegar a ella, postrarse y adorar esa imagen que él hace. Daniel era uno de la mano derecha del rey Nabucodonosor, pero él tenía 3 amigos que no quisieron postrar a adorar esa imagen, porque sabían que Dios había dado un mandato donde no podíamos idolatrar imágenes y menos arrodillarnos. Por esto entonces, como no hicieron caso al rey Nabucodonosor, el rey tomó la decisión y los mandó a un pozo de fuego. Lo curioso de este evento es que cuando prendieron fuego a los 3 muchachos que no quisieron postrarse sobre esta imagen, no les pasaba nada, no se quemaban. El rey Nabucodonosor intentó meter la mano y se quemó. De ahí en adelante el rey Nabucodonosor tuvo problemas psicológicos y terminó en una celda, y luego hubo otro rey. Luego de esto vinieron los reyes de Persia, derrumbaron a los babilónicos, tomaron nuevamente a los de Israel, y resulta que otra vez Daniel estaba siendo mano derecha del pueblo de Persia, y halló gracia en el rey de Persia. Pero Daniel seguía adorando a Jehová y seguía pidiéndole, y todas las noches y todos los días le pedía a él y oraba mucho. Daniel generó envidia en unos persas, y resulta que fueron y le dijeron al rey que hiciera una ley donde cualquier persona que orara en esos días y no, mejor dicho, no le pidiera sino al rey que estaba en ese momento, que era el de Persia, entonces fuera echado al foso de los leones. Imagínense, para Daniel, que estaba acostumbrado a orar todos los días, si eso era posible, no lo iba a hacer. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Como si nada fue, se arrodilló y siguió orando a Dios. Los persas que habían involucrado para hacer esa ley lo vieron, lo sapearon, y el rey le tocó que hacer cumplir la norma, la ley. Y a Daniel lo terminaron echando en el foso de los leones. El rey persa le dice a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fueron las palabras del rey. A Daniel lo echaron en el foso de los leones, y al siguiente día fueron a abrir y ningún león había tocado a Daniel. A lo que el rey vio esto, mandó a llamar a los que hicieron echar a Daniel en el foso, y sacaron a Daniel y echaron a los otros muchachos. Resulta que no habían, dice la Biblia, que ni siquiera habían tocado suelo cuando ya los leones ya lo habían devorado. Bueno, esto es un resumen de lo que es el Antiguo Testamento, no lo quiero hacer más largo. Voy a terminar con el profeta Isaías, cuando hace las profecías de lo que iba a ser el Mesías, el ungido.
el Rey de Reyes y el Salvador de la humanidad. Voy a leer dos versículos donde el profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores, muestra cómo iba a nacer el ungido y el Salvador de la tierra. Lo voy a leer textualmente como lo dice la Biblia. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Pasaje es Isaías 53. Voy a empezar a leerlo desde el versículo 5. Y dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Bueno amigos, esa fue la profecía que en la época Isaías la pudo ver, la cual se cumplió hace 2000 años, pero la vamos a ver en el próximo video, que vamos a hablar un resumen de lo que es el Nuevo Testamento, y ya vamos a hablar sobre el Mesías y el ungido de Dios. Si les gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos y con tus familiares para que puedan entender un poco de la Biblia y cuál es la verdad